Radio Más me llega. Del 13 de febrero al 30 de marzo, ven y apoya a nuestros atletas en la fase estatal de los nacionales CONADE 2025. Serán 25 disciplinas como natación, atletismo, levantamiento de pesas, boxeo y baloncesto en más de 10 recintos de primer nivel del estado. Consulta el programa de actividades en www.ibd.gov.mx y síguelos en vivo por RTV. El futuro del deporte comienza aquí. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. En Radio Más son las 12 en punto. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, en coordinación con Radio Más, presentan Quintapuancán, Nitulaxputma Quintachuencán, nuestros pensamientos, voces que resisten. Iniciamos. Ushontan Julchan Malquiyu Febrero Tan Lipastek Yau Yutachush Chibintin Alint Uxchunch Lakamonokpa. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Bachun talagoni, bachun talapanaktas ukshuyanante chbachuche bayani hulchana chaklamas takayao ta ushinagas mojyate kani kilisanka hunkan yu Radio Más chbayani ukshubilanau ta laxawalti isha palachimono hunkan Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas anich ukshubilanau ta makayao bachu yukilita patskan kitimak milaga kahama sepini wala ka achitiklamas takayao nekpokshan shamoktan bachu kutsukutek mokana mililet kan yu milita patskan. ¿Qué tal amigos, amigas, cómo están? Les saludamos con el gusto de siempre. Yo soy su amigo Macipini Inocencio Flores Mina. Como siempre es un gusto poderles darles la bienvenida en este su programa Quintapuancán Nitulaxputma Quintachuincan, nuestros pensamientos, voces que resisten, un programa que hace posible gracias a estos esfuerzos y las acciones de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y por supuesto Radio Televisión de Veracruz, específicamente en Radio Más. Les damos la más cordial bienvenida, esperemos que estén a gusto, disfrutando, decirles que muy contentos porque en este día estamos transmitiendo pues desde las oficinas de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ubicada en Jalapeños Ilustres número 7, Colonia Centro, aquí en las entrañas de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Bienvenidos, bienvenidas, y también en esta ocasión aprovecho para darle la bienvenida al maestro Victoriano de la Cruz Cruz, es náhuatl, y también director general de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Piali, Tlamachtiquet, Keniscatzati Istok. Malakpuchunch, Inocencio, Malakpuchunch, no chino peca tahuampoyo, panito nati, nelianica tiolpaki, no chino peca tletechita, panico alcancin, neliani quintlascamatiliano chito yolegniwan, guano giatlen tequitisnica de pan, Radio Más, no chitlen Radio Televisión de Veracruz, y con tlapalonogía Alejandra Mota, su directora Tlen Radio, guanogía Víctor Mortera, techpaleuía panico alcancin, nelia tlascamati Inocencio, guancayolpacristica tiquincelia y pani Abeli, Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. ¿Qué tal? Muy buen día, estimado Inocencio, muchísimas gracias y sin duda pues por esta gran realización que se está llevando desde las oficinas, desde la Casa de las Lenguas, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Un gusto, estamos aquí en Jalapeños Ilustres número 7. Tlascamati. Tlascamati, bienvenido, Tlamachtiani, nos da gusto que estemos aquí en las oficinas de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y que también agradecerle esta acción que hace Radio Más, RTV en su conjunto por venir a hacer radio desde la Casa de las Lenguas. Nos da gusto que estemos aquí en las oficinas de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y que también agradecerle esta acción que hace Radio Más, RTV en su conjunto por venir a
Nos da gusto que estemos aquí en las oficinas de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y que también agradecerle esta acción que hace Radio Más, RTV en su conjunto, por venir a hacer radio desde la Casa de las Lenguas. Reiteramos el agradecimiento a la maestra Alejandra Mota Romero, subdirectora de Radio Más, que ha hecho posible también pues, ese trabajo en conjunto, tanto la Beli y Radio Más. Bueno, fue el Día Mundial de la Radio, a quien felicitamos a los colegas, compañeros, compañeras que hacen posible esta gran labor, porque la radio sigue siendo vigente. Nos da gusto que estemos aquí en las oficinas de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y que también agradecerle esta acción que hace Radio Más, RTV en su conjunto, por venir a hacer radio desde la Casa de las Lenguas. Nos da gusto que estemos aquí en las oficinas de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y que también agradecerle esta acción que hace Radio Más, RTV en su conjunto, por venir a hacer radio desde la Casa de las Lenguas. Nos da gusto que estemos aquí en las oficinas de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y que también agradecerle esta acción que hace Radio Más, RTV en su conjunto, por venir a hacer radio desde la Casa de las Lenguas. Nos da gusto que estemos aquí en las oficinas de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y que también agradecerle esta acción que hace Radio Más, RTV en su conjunto, por venir a Nos da gusto que estemos aquí en las oficinas de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y que también agradecerle esta acción que hace Radio Más, RTV en su conjunto, por venir a Nos da gusto que estemos aquí en las oficinas de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. En general, todos tienen el derecho a la información. Y en este mismo sentido, creo que si desde el náhuatl, desde el limazipi, desde la lengua Tenec podemos dar la información, creo que es muy, muy importante. Ahora, creo que el 21 de febrero sin duda se conmemora este Día Internacional de la Lengua Materna, que todas las personas tienen una lengua materna, ya sea español, francés, italiano, rumano. Si queremos hablar de Tenec, tenemos que hablar también de las lenguas nacionales, como se ha catalogado para el caso de las que están en nuestro territorio nacional. Pues sin duda creo que hay mucha información que se tiene que disfrutar, se tiene que gozar, y también los hablantes monolingües tienen derecho a ser informados en su lengua materna. Entonces, en este mismo sentido, vamos a hacer nosotros el primer foro estatal titulado Derechos Lingüísticos y Planificación de las Lenguas Originarias de Veracruz. Sí, pues nos sumamos a los trabajos, además en el diseño de las lenguas indígenas, en el año nacional dedicado a la mujer indígena, en ese gran marco. Este es una indígenas y tiene que ser para toda la población mexicana cuyos cimientos están hechos en los pueblos originarios y en la riqueza que está transmitida a través de las lenguas que estos hablan. Y entonces, pues en ese marco vamos a llevar a cabo este foro. Vamos a iniciar con un panel muy importante de expertos, de personas expertas, hablantes de las lenguas indígenas, pero además expertos en términos jurídicos, en términos culturales, en términos de trabajo social con los pueblos, trabajo de
por la lucha de la dignificación de los pueblos. Entonces pues les vamos a escuchar sus reflexiones acerca de cuál es el panorama actual de las lenguas indígenas en nuestro país, cuál es el empuje que se le está dando desde las instituciones, qué debemos hacer, cómo trabajamos con las personas hablantes que están en la academia, que están en sus comunidades, que están en los medios de comunicación, que están en todos los ámbitos de este país, y que lo que estamos haciendo pues es reconocer desde ahí qué podemos aportar para ese trabajo con las lenguas. Entonces les estamos invitando a toda la población y les damos más detalles. En este mismo sentido me gustaría agregar, Inocencio, creo que la Academia de las Lenguas Indígenas es única a nivel nacional, incluso internacional, porque no hay otro estado donde tenga una academia que vele por los derechos lingüísticos, como es el caso de nuestro estado, Veracruz. Nace en el 2001, posiblemente ya como OPD sectorizado en Secretaría de Educación en el 2007. Del 2007 se ha venido empujando, y desde luego creo que esto sienta ciertas bases para que los hablantes de las diferentes lenguas puedan gozar también en el apoyo de traducciones de diferentes materiales, cursos, señalética que se han venido implementando a través de los diferentes años, y creo que es un trabajo muy digno, pues creo que los hablantes tienen que hacer uso de su lengua materna, y en este mismo sentido están viniendo empujando la parte de la escritura. En muchísimas lenguas ya no podemos decir que son lenguas ágrafas, todas las lenguas originarias tienen un sistema de escritura acuñado ya por los propios hablantes. Sin duda, la Academia tiene, o el Estado de Veracruz, un avance importante en la creación de esta institución desde el 2001, y que poco a poco pues va empujando, y creo que va a ser un ejemplo también para otros estados de la República Mexicana, sobre todo porque en los tiempos actuales van exigiendo también la visibilización de las lenguas, nuestras lenguas indígenas, y por supuesto el reconocimiento de los derechos lingüísticos de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Nos vamos con una canción sin antes corregir un dato, que hace ratito dije 6 millones, son más de 7,000 lenguas que se cataloga en todo el mundo. Entonces es de celebrar, es de conmemorar, es de seguir buscando acciones que nos permitan para que nuestras lenguas se sigan desarrollando, se sigan fortaleciendo, y aquí en Veracruz no se puede quedar atrás, al igual que en todo nuestro México. Entonces tenemos mucha diversidad en el mundo, mucha diversidad aquí en Veracruz. Aprovechemos esta parte de lo rico que somos. Esta canción que vamos a escuchar y va para ustedes, amigos, amigas, se llama Erlinda, así se llama esta canción, del grupo Tlaxozona, cantada por supuesto en la lengua náhuatl, y volvemos con más para ustedes. Pangante peñe pasa luaya,
Ushontan Julchan Malquiyu Febrero. Tan lipastek yau Yutachush Chibintin Alint Uxchunch Lakamonokpa. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Pachpatpat kintapuankan, nitulaksputma kintachuenkan. Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas y bienvenidos, soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, Retoño, el reverdecer de la palabra. Tema Rincón, Uxpanapa, Veracruz, Tetzambunda, Nupiaspa, Miumo Teoturam, Teista Bodogo Jama, Ista Jubo Iyoño Istu Kyo Jama Tzat, Huacas, Tuwi, Teseriquemo, Matza, Sagua, Tuj, Nas. Te Conde, Puchequillo Caba, Tequio Jama, Mitabumare Te Tucomo, Teide Ispa Catzande, Cahuacaste, Catujte, Casaguare, Canaste, Miumo te estuvo Yonasacobascasi. Tei, te teoburam, chapiaspa, tere ina te kiojama. Te conde Hana Donatso, catire mita de Duscomo o catido ispa. Mita y sansajetivo cojamaño istuna. Las abuelas y los abuelos del ejido El Rincón del municipio de Uxpanapa, Veracruz, dicen que las personas tienen su cojama. Desde la cosmovisión Zoque, su cojama es como un espíritu que se representa en un animal, astro o algún elemento de la tierra. Es por ello, cuando una persona muere, su cojama se manifiesta, visitando su casa transformado en una serpiente, en ganado, a veces en el viento, rayo o lluvia. Cuando esto sucede, la familia se da cuenta cuál era el cojama de su familiar que ha fallecido. Por ello, las familias no se asustan y dejan que se manifieste el cojama, soltando a la vida terrenal, pasando a la otra vida. Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión. Continuamos con ustedes, amigos, amigas, como siempre les agradecemos que estén sintonizando en este día, pues, Voces que Resisten. Les saludamos la Masterayao, como decimos en nuestra lengua, y nuevamente reiteramos el agradecimiento a todo el equipo de producción y realización de Radio Más, a Cristi Puentes, a Alejandro, que nos apoyan desde el máster en producción, bueno, al ingeniero Fernando de transmisiones, al ingeniero Javier Escalante de apoyo técnico y producción, a nuestra queridísima compañera Jessica Collins, que está también en apoyo de producción. Muchísimas gracias a ustedes y a todo el equipo, a las autoridades de Radio Más y por supuesto, ¿por qué no?, de nuestra casa, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Bueno, pues ya decíamos hace ratito que hay muchas actividades en pie en este mes de febrero. Una de ellas muy importantes que nos hace participar desde la academia y por qué no la sociedad en general es el foro que se llevará a cabo el próximo 21 de febrero a propósito del Día Internacional de la Lengua Materna, y este foro pues que lo organiza la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas en coordinación con otras instituciones, para que nos platiques, maestro Victoriano,
¿Cuál es el objetivo de este foro? Muchísimas gracias, Inocencio. Efectivamente, yo creo que es un día muy, muy importante para todas las personas, para todas las lenguas, pero también para la política pública, en el sentido que todos los municipios no puede ser un día desapercibido. Digamos, sabemos que en todo lo ancho de nuestro territorio hay diferentes grupos hablantes de diferentes lenguas. Si hablamos en el norte, tenemos totonacos, tenemos tenec, tenemos limazipi, sin duda la lengua yujú, variante ñañú. También en la zona centro, no se diga, también encontramos zapotecos, mazatecos, mixtecos. Si nos vamos en la zona sur, también encontramos la lengua ore. Y pues sin duda todos los municipios tienen que hacer acciones positivas para la difusión de las lenguas. Entonces, en este mismo marco, nosotros nos sumamos también en la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas. Convocamos a diferentes instituciones para que se pueda realizar este primer foro estatal, Derechos Lingüísticos y Planificación de las Lenguas Originarias de Veracruz, justamente el día 21 de febrero. Esto será en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, en el Congreso del Estado. ¿Quiénes son las instituciones que están convocando? También pues nos organizamos junto con la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, que es a través del diputado Esteban Hernández, a quien le mandamos un saludo, Setla Paloni Noyolicni de Mastiani Esteban Bautista. También encontramos colaboramos con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, delegación aquí Veracruz, a través de su representante Magda Hernández. También la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, el licenciado Luis Arturo Santiago. Y sin duda también el trabajo que viene haciendo el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, IBAIS, así que pues estaremos haciendo esfuerzos para que estas acciones se puedan realizar en este mismo marco. Sin duda creo que los derechos lingüísticos de los pueblos originarios tiene que ser eco cada vez más importante, porque también recordemos, Inocencio, el día 30 de septiembre del 2024 se crea un marco constitucional en el artículo 2 específicamente, y eso también nosotros como Academia Veracruzana, al estar sectorizados en Secretaría de Educación, nos lleva a tener mayor exigencia, es decir, hacer la difusión de este marco jurídico y también de sus programas educativos para que hablantes y no hablantes de estas lenguas pues puedan hacer acciones para que se desarrollen las lenguas en sus contextos también diversos. Buenísimo, vale, chuachu tasmojiao ani kilagakan hamamono victoriano tan que la puteñan bachu yucarana ni que teno ne vali chuachu lectibulakan shionili tapaz tan limaskini bachu chastan que tal tanangel kia putableninkan bachu ani ushubilano ni Veracruz. Maestra Nelly, para que nos compartas también un poco sobre las actividades del día que se estará justamente realizando este 21 de febrero y estemos contextualizados. Sí, pues como yo ya les adelantaba, vamos a tener en la mañana una apertura. Tenemos un invitado muy importante para nosotros para abrir una conferencia magistral con el maestro Hugo Aguilar Ortiz, que él es coordinador general de los derechos indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, un aliado de los pueblos, un miembro de los pueblos, que nos va a hablar sobre los alcances y las implicaciones de la reforma constitucional para que entendamos cómo van a aterrizar estas leyes, la importancia de ellas. Y luego vamos a continuar con un panel muy importante de ponencias a cargo del doctor José Hernández, nuestro paisano de la Huasteca Náhuatl, él es nahuablante, junto con la licenciada Magdalena Hernández del INPI y la doctora Rosalba Hernández, quienes nos van a hablar en ese bloque de la composición pluricultural, que hay dentro del Poder Judicial, la necesidad de atender de manera conforme a esta composición pluricultural la justicia en nuestro país, según en las zonas donde se encuentran. Nos van a hablar del catálogo de pueblos indígenas y población afromexicana que se está construyendo en el INPI, un instrumento muy importante para la política pública, para aterrizarla, y de la diversidad lingüística de nuestro país. Y vamos a aterrizar hablando en este panel de las políticas lingüísticas que las instituciones debemos implementar al lado de los pueblos, con la participación de los pueblos, y para dar paso a una parte muy importante de este foro, que va a ser el trabajo en mesas. Las personas que nos van a acompañar, que vienen desde pueblos indígenas, que vienen desde distintos lugares del estado, nos van a acompañar en 5 mesas, en un trabajo entre personas de las comunidades, también de instituciones comunitarias, que van a trabajar con las instituciones del estado que nos van a acompañar en ese día. Convocamos y discutimos juntos los temas de qué debemos hacer como instituciones,
que con el trabajo, como digo, con los pueblos. Entonces va a ser un programa muy redondo, de mucho trabajo. No nos vamos a sentar solo a hacer discursos, sino a trabajar para obtener resultados en esa que es la base, es el recinto de quienes deben aterrizar las leyes para que sea una realidad el respeto de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en nuestro país. Así a grandes rasgos, ¿qué temas se va a discutir en estas 5 mesas? En las mesas vamos a trabajar sobre la trascendencia de las lenguas indígenas en la atención con enfoque intercultural por parte de las instancias del gobierno. Vamos a trabajar sobre el trabajo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en este nuevo momento en nuestro país en que en el reconocimiento de los pueblos como sujetos de interés público, van a hacerse cargo de los recursos para el trabajo en sus pueblos. Y entonces, ¿cómo se aterriza eso? Vamos a hablar de un tema muy importante con la Secretaría del Trabajo, sobre trabajo infantil en zonas rurales y campos agrícolas, un tema que no se debe descuidar, que no debemos de dejar de ver y de trabajar para que sea una problemática que no exista más. Y vamos a aterrizar, como decía, en la revitalización lingüística. Pero ¿qué debemos hacer desde las instituciones, desde los medios de comunicación, desde los ámbitos de la salud, de la economía, de la infraestructura y de la educación? Con esa mesa cerramos cómo trabajamos la lengua desde la educación, un tema muy urgente, muy convulso en nuestro país y en nuestro estado específicamente, dar una nueva dirección a la educación indígena de manera que tenga el impacto necesario para la revitalización, para la continuidad, la vitalidad de nuestras lenguas indígenas y de los pueblos que las hablan. Sin duda. Maestro, antes de ir a corte, ¿cuál es la importancia de hacer estos eventos, de compartir información y de comunicar pues, parte de la población? Sí, sin duda, Inocencio, la población es muy diversa, como hemos mencionado, 15 pueblos originarios más población afromexicana. Yo creo que cada una de las regiones están padeciendo o pasan por situaciones distintas de política pública, sobre todo en materia lingüística y cultural. Yo creo que ya son momentos de que donde los hablantes tienen que tomar el control también de sus propias instituciones educativas para que justamente se potencialice ese uso de la lengua materna. Creo que lo hemos visto por diferentes décadas donde la situación lingüística está quedando en desuso para el caso de muchas comunidades, desafortunadamente, esos factores externos que motivaron ese desplazamiento. Yo creo que tenemos que hacer acciones ya de manera congruente. Yo creo que no puede haber discursos y también como cierta política nada más como desde una oficina, como siempre se ha venido diciendo. Yo creo que eso tenemos que frenarlo porque es nuestra lengua. Es decir, si nosotros no luchamos por lo que somos, y más allá, yo creo que sin duda se pelea por una identidad digna, es decir, dignificar nuestra identidad, dignificar nuestras culturas, dignificar toda nuestra historia. Yo creo que hay muchas cosas que podemos disfrutar y creo que sin duda tenemos que estar aliados con diferentes instituciones diversas que están tanto en Veracruz como en nuestro país, en el resto de las entidades. Las instituciones desde la praxis, como podemos notar lo que nos está comentando Tlamashiani. Y bueno, pues amigos, amigas, no se vayan, más adelante seguiremos platicando pues, de las acciones que la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas pues, va implementando en este proceso de su trabajo, de su labor. Vamos entonces un corte y volvemos.
Tikaktika, totaslamikilis, totoska amo moilkawa. ¿Sabías que el Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999? Y se celebra cada 21 de febrero, desde el 2002, con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural en el mundo. Las lenguas maternas o idiomas son parte de la identidad cultural y lingüística de los pueblos del mundo.
participi ta ani bachu anu kira pernah kan yu chimini achu asmugiau yu orezame asmugiau ore asmugiau nunta huyi zapoteco mazateco bachu ani berat bachu yu chimini ani laki programakan yu kan kita puangkan itu maksud mak kita cumikan ani selama ayo shinankan tashili hiriate kita pintar makanan ini terpaskan ke bachu shiu untuk opsionante. Bueno, pues agradecemos a ustedes quienes nos siguen en las redes sociales, están ahí en la transmisión del Facebook escuchando o viendo pues justamente nuestra transmisión. Les saludamos con mucho cariño y agradecemos también a nuestro compañero Luis Ronaldo que hace posible para que quienes están en las redes sociales como es el Facebook pues nos sigan. Ahí saludos para nuestro queridísimo Carlos Alberto Cruz González que nos escucha desde la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Saludos aquí en Jalapa y bueno, a Cuautli, Mazahuat, Cihuatlampa también les saludamos, nos dice saludos a la maestra Nelly, así que a la chica Nelly te mandan saludos y también nos comentan dónde se llevará a cabo esas mesas de trabajo para poder participar. A lo mejor a veces nuestros compañeras que escuchan se integran después de que inicie la transmisión. Si quieren volver a repetir la información, adelante. Sí, muchísimas gracias, Inocencio. Enseguida, ahorita un ratito más, a las 2 de la tarde aproximadamente, circulará ya en nuestras redes sociales, en la página de Facebook, toda la información relativa a este evento, pero justamente pues se llevará a cabo en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, en el Congreso del Estado de Veracruz, que se encuentra en la calle del Encanto, Colonia El Mirador, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, a partir de las 9 de la mañana de este día 21. Es necesario mencionar también, Inocencio, para las personas que se encuentran en zonas, digamos, vecinas a la ciudad de Jalapa, para poder participar, pero también vamos a hacer otras que son en las regiones. Es decir, en la zona de Totonacapan, en la región Huasteca, en la zona centro, en la zona sur se van a hacer acciones porque también, desde luego, creo que necesitamos recuperar voces. Nuestras lenguas son diversas y también creo que hay situaciones muy particulares en cada una de ellas. Y esto sin duda creo que no se puede generalizar la situación lingüística de cada una de las lenguas, por lo tanto tenemos que hacer reuniones itinerantes. En ese sentido, seguramente algunas personas que están fuera del estado de la ciudad de Jalapa, se encuentran que son en la zona norte o zona sur, también nosotros acudiremos a las zonas más cercanas para que puedan participar de manera abierta, ¿no? Muy importante lo que mencionas, Tlamachtiquet, el de hacer parte de las actividades, de las acciones de este foro. Sin embargo, la réplica de seguir haciendo actividades para fortalecer nuestras lenguas, pues apenas va comenzando, ¿no? con estos trabajos. Tlamachtiquet Nelly, para que nos compartas un poco más de información, si hay algún número de teléfono, igual de repente quiero información más detallada, a lo mejor puedan pedir información acá en las oficinas, algún teléfono, algún correo. Sí, si están en la zona de Jalapa o en posibilidades de acompañarnos al evento o quieren más información al respecto aquí en la ciudad de Jalapa, pues les invitamos a llamar a los números de la BELI al 2288 90 41 19 y 90 41 20. Aquí les podemos dar informes, inscribirlos, porque el acceso, dado al recinto del que se trata, pues no está en nuestro control, sino que es un acceso controlado allá. Entonces, para que nosotros podamos inscribirles para participar y que puedan sin ningún problema acompañarnos y participar en las mesas. Y así como decía el maestro, nos vamos a sumar también a los eventos que están haciendo los ayuntamientos, los municipios, las instituciones educativas en las reuniones, también a través de nuestros enlaces regionales, y les invitamos a estar pendientes. Vamos a estar también promoviendo en nuestras páginas y las páginas de nuestros aliados los eventos que se van a realizar en las regiones. Entonces, para que participen, se informen, sepan de qué va esta conmemoración internacional que se hace. Como tú decías, México se suma con esto a la conmemoración de las casi 7,000 lenguas que se hablan actualmente en todo el planeta. Sin duda. Este foro que se va a llevar a cabo el próximo 21 en las instalaciones del Congreso del Estado de Veracruz es una de las acciones que la BELI pues va ejerciendo estos días, pero la BELI pues tiene muchas cosas que hacer. Entonces, nos gustaría, antes de irnos a este programa, que nos compartieran qué más tiene como acciones esta Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Hacemos muchas cosas, nuestras funciones son amplias, pero me quiero concentrar en 3 ahorita. Quiero decirles que desarrollamos cursos y talleres durante el año. Ahorita tenemos justamente abierta la convocatoria para los talleres
de las lenguas que trabajamos aquí en nuestras oficinas centrales y que impartimos a través de la modalidad virtual. Tenemos espacio ahorita, tenemos cupo todavía para los cursos de TENE, OE y Mutacuy nivel 1. Pueden inscribirse nuevamente a los números a través de nuestras redes sociales y de la página de Abeli, abeli.gov.mx. Pueden ingresar para inscribirse, y tenemos también espacio aún en el curso de Tutunacú nivel 3. Este ya es un nivel para las personas que han avanzado en el aprendizaje o para hablantes ya de la lengua, hablantes nativos que quieren aprender, que quieren ampliar sus habilidades de lectoescritura. Entonces los invitamos a sumarse. Otras de las dos actividades muy importantes que realizamos son el proceso de certificación de competencias comunicativas de la lengua para hablantes de la lengua materna. Quienes quieran profesionalizar su habla y profesionalizar, usar como una herramienta profesional su habilidad para hablar y o lo que han aprendido también, porque tenemos la modalidad de certificación en proficiencia lingüística para quienes tienen a las lenguas indígenas como lengua 2, como una lengua que han aprendido, pueden certificarse y con ese certificado ampliar sus habilidades profesionales para sus labores en la salud, en lo jurídico, en la educación, incluso en su vida diaria. Entonces les invitamos a ser parte de este proceso. Nuevamente en nuestras páginas y a través de nuestros números pueden encontrar la información. Y lo último es que ofrecemos, esta es una de nuestras funciones muy importantes, el servicio de traducción de documentos, traducción desde folletos, material publicitario, informes municipales, documentos técnicos, profesionales, para la administración pública, para la academia. Tenemos un proceso muy sistemático y profesional para hacerlo, entonces les invitamos a consultar nuestra información en nuestras páginas. Van pronto a circular, como parte de lo renovado de este año, nuevas convocatorias para que conozcan toda la información de estos servicios que, además de todo, cumplen con la función de promover el uso de las lenguas indígenas, su presencia en lugares públicos y privados en nuestro país para hacer válidos, como insistimos, los derechos lingüísticos de las personas que hablan las lenguas indígenas y los derechos de todas las personas que habitamos este país de conocer la diversidad cultural lingüística y la identidad que ha fundado este país. Entonces, les invitamos a conocer los servicios que ofrecemos a través de nuestra página y les iremos haciendo llegar esa información a través de nuestras redes sociales. Manténganse pendientes. Recibir la información desde nuestras propias lenguas, leer la información desde nuestras propias lenguas es importante y es parte de esta labor que ustedes están mencionando. Así que quienes tengan esa necesidad de tener un servicio, la academia pues les está invitando de esta forma como lo estamos escuchando, para que se comuniquen y ver los procesos que ha establecido sin duda esta institución, pues para que puedan hacer trabajos en coordinación y de manera conjunta. Estamos ya casi cerrando este programa. Hemos escuchado información importantísima sobre el foro, el primer foro que se llevará a cabo el 21 de febrero, y bueno, pues sobre los servicios de la academia, la cual nos acaba de compartir la compañera Nelly. Y ya casi antes de finalizar, ¿cuál sería el mensaje? Bien, Joaquino, Nelia, Tascamati, Nochi, no pega, Tomapoyuat, Techita, Panitiotlak, Muneki, Mia, Tlamati, Mati, Chihuacan, Mati, Itaca, Nojía, Mia, Tequi, Buenísimo, Chihuahua, que dije, cuando te palentiase, Seco, Topantiscana, Miyaki, Joaquino, Kena, Muneki, Sequino, Toyoletua, Mati, Palehuican. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas es una institución muy digna, justamente que defiende los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos originarios. Sin duda creo que necesitamos mucha hermandad, en el sentido nosotros contamos con 29 personas aquí en esta institución, y pues sin duda necesitamos también alianzas de otras instituciones, ya sea sociedad civil, organizaciones también ACES, universidades sin duda. Así que pues creo que hay muchas cosas por hacer, y pues estamos también nosotros en la mejor disposición aquí en Jalapeños Ilustres número 7, aquí en el 5º piso, quien gusta visitarnos. Y pues también agradezco a Radio y Televisión de Veracruz por esta transmisión especial desde nuestras instalaciones. Muchísimas gracias. Tascamati Inocencio, Malacuchunch. Bueno, vamos rápidamente con una canción y ya prácticamente volvemos para despedirnos.
sintonía. Espero que hayan disfrutado de este programa pues prácticamente ya estamos despidiendo este programa que se está haciendo la transmisión en vivo desde las instalaciones de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ubicado en Jalapeños Ilustres número 7, Colonia Centro, desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Pues una transmisión que sin duda va dedicado para ustedes, amigos y amigas que nos están sintonizando. Maestro Victoriano, maestra Nelly, ¿con qué mensaje nos vamos de este programa? Bueno, pues invitamos a todas las personas a conocer la labor de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, a saber que es derecho de todas las personas de este estado y de nuestro país conocer este bagaje, este conjunto de culturas y de identidades y de lenguas y conocimientos que eso implica. No que desmitifiquemos la idea de que estos temas son temas de una sección de la población, es derecho de toda la población mexicana conocerlo, y nosotros estamos trabajando para ello y sobre todo para el derecho que tienen los pueblos de usar su lengua en todos los espacios. Cuencha, Liulal, Capiza, Antahuintalapti, Cuenchal, y personas, y Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Huasteca Veracruzana, Totonacapan, sur de Veracruz. Invitamos a todas las personas de todas las regiones del estado, desde el norte hasta el sur, a hablar sus lenguas, a conocerlas y a darlas a conocer. Es una encomienda que tenemos como instituciones y como personas de los pueblos indígenas. Gracias, maestra Nelly, por este mensaje y la invitación muy oportuna que nos dejas en este día. Tlamachani, Victoriano. Maestro, pues por una parte agradecer el espacio que nos ofrecen, y sin duda creo que también, pues creo que todas las personas, la ciudad en general, pues dignifiquen el uso de las lenguas, conózcanla, apréndenla, acérquense también a la institución que estamos en estos momentos, y pues creo que podemos disfrutar de lo que nos ofrece gastronómicamente cada una de las culturas, también en la parte de la vestimenta, la riqueza cultural que tiene, son muy diversos, así que pues sin duda creo que estamos en esa disposición. Yo creo que este siglo XXI y en este diseño internacional de las lenguas indígenas no puede ser un año sin hacer tantas actividades. Yo creo que tenemos que apostar, tenemos que duplicar, triplicar, quintuplicar esfuerzos para su aprendizaje y enseñanza. Tlaxcamate y cayó el paquelista Inocencio, Tlaxcamate, Malapuchunch. Malapuchunch, Laga Victoriano, gracias maestro Victoriano, director general de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, maestra Nelly, subdirectora de investigación de la ABELI. Muchísimas gracias por compartirnos su palabra. Y bueno, pues agradecemos a ustedes quienes están del otro lado del micrófono escuchando esta transmisión a través de nuestra emisora Radio Más, Malapuchunch, como decimos, y por supuesto todo el equipo técnico de realización, a Cristi Fuentes, a Alejandro, por supuesto a Fernando, a Javier, a Jessica Collins, que sin duda pues todo el esfuerzo que le ponen acá a nuestro compañero Luis Donaldo, transmisión a través del Facebook. Muchísimas gracias. Yo soy su amigo Mazepiri Inocencio Flores Mina. Nos escuchamos en la próxima ocasión. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, en coordinación con Radio Más, han presentado Quintapuancán, Nitulaxputma Quintachuencán. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos escuchamos en la próxima emisión.